Este era el programa que habíamos hecho. Lo primero que hicimos fue convertir los 4 números a polar con la fórmula de la magnitud, que es la raíz de la suma de los cuadrados, y luego el ángulo se calcula dependiendo del cuadrante. El primer número complejo está en el primer cuadrante porque es positivo y positivo. El segundo número complejo es positivo y negativo, entonces está en el cuarto cuadrante, ¿sí? El tercer número son los dos negativos. Perdón, el 3 menos 5 está en el cuarto cuadrante y este está en el tercer cuadrante, el menos 4 menos 1, porque los dos son negativos. Y este que es real negativo e imaginario positivo está en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, aquí el primero fue en el primer cuadrante, nada más usamos tangente inversa. El segundo, aquí vemos que está en el cuarto cuadrante. Entonces, le restamos 360 menos la tangente inversa. En el tercero está en el tercer cuadrante. Por eso le sumamos 180. ¿Sí? Esto sí se lo tienen que aprender bien o entender gráficamente cómo se determina la fórmula. Y el último número es negativo real, positivo imaginario, entonces está en el segundo cuadrante. Entonces restamos ahí 180 menos la tangente inversa, ¿sí? Entonces gráficamente ustedes siempre deben de recordar cuáles son los cuadrantes. Entonces si tienen un número complejo en el primer cuadrante, aquí se usa la fórmula de la tangente inversa, ¿sí? Y los dos componentes son positivas, porque estoy en el eje real positivo, imaginario positivo. Cuando estamos en el segundo cuadrante, la parte real es negativa y la parte imaginaria sigue siendo positiva. Nada más que aquí al calcular, espérame tantito. Ay, disculpa, y por esto aquí, cuando calculo el ángulo interno de este triángulo, tengo que restarle todo el medio círculo, que son 180 menos la tangente inversa. Cuando estamos en el tercer cuadrante, aquí los dos componentes son negativos, ¿sí? Es el opuesto al primer cuadrante. Y aquí lo que tengo que hacer es calcular el ángulo interno del triángulo y sumar medio círculo, que son 180 grados, ¿sí? O pi, si lo están haciendo en radianes. Y para el cuarto cuadrante, que es cuando la parte imaginaria es negativo y la parte real es positivo, aquí necesito o medir el ángulo interno, que como está medido en el sentido de las manecillas del reloj, lo puedo usar simplemente negativo, o restar 360, que es todo el círculo, menos el ángulo interno, que se calcula con la tangente inversa, ¿sí? Entonces, eso gráficamente siempre lo deben de saber y practicar para poder aplicar las fórmulas, ¿sí? En Excel se puede usar otra función en vez de ATAN, hay ATAN 2. Y eso existe en MATLAB y en otros lenguajes para poder hacer el cálculo sin hacer la división del cateto puesto en el cateto adyacente. Entonces, déjenme aquí para mostrarles un ejemplo de cómo sería. Ya habíamos hecho ese problema completo aquí en Excel, entonces ahorita lo revisamos. Lo que quiero es que veamos esa función del ATAN 2. Que es otra forma de calcular el ángulo de un número complejo. Entonces aquí le voy a poner un número complejo cualquiera. Parte real, parte imaginaria, menos 2 y menos 4. ¿Sí? Entonces este número complejo está en el tercer cuadrante porque los dos son negativos. ¿Sí? Entonces voy a crear el número complex. Perdón, complejo. Que sería con el comando complex, parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Pues ya sabemos que hay una forma de usar, de obtener el ángulo con el comando IMArgument.
¿sí? Pero ustedes van a trabajar con vectores en mecánica y en electrónica que no van a ser complejos, no siempre van a ser complejos, van a ser reales, ¿sí? Pero con varios componentes. Entonces van a necesitar mucho este análisis en toda la carrera para estudiar vectores y triángulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el ángulo si no estoy manejando complejos? Aquí lo podríamos hacer con im-argument, ¿sí? Que era la forma que hemos hecho, el ángulo en radianes, que es con im-argument, o el comando en español es im.ángulo, y luego seleccionan el número complejo y les da el ángulo en radianes, ¿sí? Esa es la fórmula que lo hemos hecho, y la otra forma que lo hemos hecho es con la fórmula que les estoy mencionando ahorita gráfica, igual en radianes. Entonces, la fórmula aquí, como estamos en el tercer cuadrante, en este cuadrante, la tangente inversa calcula el ángulo que está aquí. Entonces, tengo que sumarle medio círculo, que en radianes es pi radianes, ¿sí? O 180 grados. Entonces, para hacerlo aquí en el Excel, tengo que poner pi más la tangente inversa, que aquí está acá, ¿no? Y luego pongo la división, que es el valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real, ¿sí? Así se haría con ATAN. Voy, un momento. Ya, disculpen, bueno, aquí nos da el ángulo, como ven, es un ángulo equivalente pero positivo. Con el comando argument nos da el ángulo negativo, y los podemos sumar y simplemente verificar que la suma de los valores absolutos nos da 2pi. Pues no le pongo absoluto porque es positivo, entonces 6.28 es 2pi, ¿sí? Eso es nada más para verificar que sí son el mismo ángulo, ¿ok? Ahora, lo que le estaba diciendo, el otro comando es atan2. Entonces, para usar atan2, le voy a poner así, atan2. Es otro comando que existe aquí. Y así simplemente ponemos atan2, ¿sí? Aquí está. Y aquí nos dice nada más la componente en X y la componente en Y, ¿sí? Entonces, aquí nos da las ayudas, no sé si lo alcancen a ver. Dice ahí componente en X y componente en Y. Entonces, lo que debo poner primero es la parte real, coma, la parte imaginaria. Es al revés todo. Aquí no pongo ni división, simplemente doy las componentes del vector. Puede ser un vector, un número complejo o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, aquí esta función es para vectores, no directamente para números complejos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que decir aquí, ¿cuáles son los catetos? Sin poner división, sin quitar los signos. Esta función lo que va a hacer, va a analizar los signos y va a determinar en qué cuadrante está, ¿sí? Y ahí está el cálculo directo, sin aprenderse ninguna fórmula. Es simplemente la función atan2, componente real y componente imaginario. Se usa para cualquier número, ¿sí? Vamos, aquí les voy a poner 4 ejemplos
en diferentes cuadrantes. Miren, voy a poner cualquier número, 4 y 5. Este está en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces voy a copiar este. Ahí está ya completo. Este lo hicimos con el IMA argument, ¿sí? Se calcula automático. Este no me sirve porque es la fórmula que nos aprendimos, ¿sí? Como está en el primer cuadrante, yo tendría que poner ATAN y luego el valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real, ¿sí? Así se pondría con ATAN. Aquí puse de más. Sobre. ¿Sí? Es una división. Y ahí está, nos da lo mismo. Y con ATAN 2, aquí simplemente ya no más copio porque es exactamente lo mismo. Siempre se va a poner ATAN 2, parte real, parte imaginaria. Un poco más grande. Y ese es el comando completo. ATAN 2, sí, ya sin valor absoluto y sin poner la parte imaginaria. Se pone la parte real y luego la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, este comando les va a servir mucho para ingeniería, ¿sí? También deben tenerlo en algunas calculadoras programables y en muchos lenguajes existe este comando, ATAN y ATAN 2, ¿sí? Y así podemos tener números en cualquier cuadrante. Voy a poner otra combinación, para que sea -3, 5. ¿Este número en qué cuadrante está? Es negativo en real, positivo en imaginario, está en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, aquí puedo copiar otra vez estos comandos porque se pueden usar directamente. Este no, este sí. ¿Sí? Y nos da 2.11, 2.11. Pero este es el que hemos estado aprendiendo, que les sirve a saberlo, porque en el procedimiento tienen que ponerlo. Este algoritmo, esta función es un algoritmo, ¿sí? Que identifica el signo de los números, hace la división como debe hacer y aparte encuentra la fórmula adecuada para obtener ese ángulo, ¿sí? Que es exactamente el mismo algoritmo que se usa aquí, que es in argument. Ahí separa el número complejo en componentes, identifica en qué cuadrante está y usa la fórmula adecuada, ¿sí? Pero es un algoritmo, no nada más es un paso, ¿sí? Aquí en este sería poner, como estamos ahora en el segundo cuadrante, sería 180, que es pi, y ahora sería menos ATAN, es el ATAN simple. Entonces aquí tengo, nada más me deja poner un número, que sería una división, y pongo valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real, y ahí está, ¿sí? De las tres formas me da lo mismo. Entonces lo que yo quiero es que aprendan también a usar este comando ATAN2, que es mucho más fácil, pero esto no lo deben de olvidar, de cómo identificar el cuadrante, ¿sí? Y si van a sumar 180, restar 180 o restar de 360, ¿sí? Los cuatro casos. Y aquí el último caso que podríamos poner sería aquí positivo, aquí, negativo aquí, ¿sí? Entonces, ¿en qué cuadrante está? Positivo en el eje real, negativo en el eje imaginario, es en el cuarto cuadrante. Pero aquí yo podría copiar todo esto, nada más una fórmula no está bien. Entonces, este no está bien. Este lo tengo que hacer, como está en el cuarto cuadrante, sería 360, que es 2pi, menos la tangente inversa a tan del valor absoluto. Aquí se tiene que poner todo sobre el valor absoluto de la parte real, ¿sí? Ya está, ¿sí? Entonces, estos ángulos deben ser equivalentes, ¿sí? Si los sumo igual en valor absoluto, me debe dar 2pi, 6.28. Entonces, ya nada más verifique que esté correcto. Entonces, este es otro comando que pueden usar en su tarea, ¿sí? Evitando estos. ¿Sí? Ya no necesitaríamos estos. Lo voy a esconder nada más. Y aquí ya más lo cambiamos a ángulo en grados. Degrees. Esto y ya está. ¿Sí? Y convertimos todos igual y así pueden copiar todos los comandos a todos los números. En la tarea nada más hay que convertir 4 números a la magnitud y el ángulo, ¿sí? Aquí me faltaría nada más la magnitud, pero lo que estaba repasando era esta función que les puede servir mucho, ¿sí? Entonces, aquí en este ejemplo, ya habíamos hecho la conversión de los 4 e hicimos la operación completa. Nada más que aquí no lo anoté. Entonces, vamos a anotar el resultado.
con simplemente anotando todos los datos, ¿sí? Que la magnitud resultante sería el producto de las magnitudes del numerador entre el producto de las magnitudes del denominador, ¿sí? Entonces, eso lo voy a anotar aquí como procedimiento antes de que aquí está el 2, aquí el número 2, aquí también está nada más una parte, y el 3, aquí está nada más la magnitud y el ángulo, pero no están comprobados, ¿sí? Entonces, esos los pueden ustedes practicar. Vamos a terminar nada más aquí el resultado del problema 1. Déjenlo anoto. Aquí estaba. Ese lo habíamos hecho aquí. Ese es este. Entonces, aquí tenemos el resultado final, ¿sí? Pero lo que quiero primero sacar es la magnitud, ¿sí? Por separado para anotarlo aquí en el documento. Entonces vamos a poner aquí magnitud resultante. Entonces ya la magnitud resultante de toda la operación que teníamos aquí en el problema 1, que es este problema, es simplemente separar las magnitudes. Y luego el ángulo, sumamos los de arriba y restamos los de abajo. Entonces primero sería raíz de 20 elevado a la punto 3. El siguiente es raíz de 34 elevado a la punto 5. Entonces eso lo voy a ir anotando aquí, ya como resultado. Yo voy a poner una fracción. Arriba va a ir ese fuerte raíz de 20 y elevado a la 0.3 y luego por raíz de 34 elevado a la 0.5. Ahorita deben verificar. Era 20 a la punto 3. Vamos a ver. Era 20. Esta es la magnitud de este. Aquí está el primero. La magnitud del segundo era 34 a la punto 5. Entonces, eso va en el numerador. Ahora las magnitudes del denominador son estas dos, 2.5 y punto 2. Entonces es 17. No. Sería raíz de 17 a la 2.5, creo que era la que me dio. A la 2.5 y la última a la punto 2. Entonces la última magnitud es raíz de 40. Voy a poner este fuerte 40 a la 0.2. Y aquí está la operación completa que hicimos en Excel, que fue multiplicar. Aquí se quedó afuera. Aquí abajo. Ahorita se arregla eso. Sí, ahí tenemos las 4 magnitudes, que eran estas 4 magnitudes y las potencias. ¿Sí? Entonces, aquí para sacar la magnitud completa, tengo que multiplicar, como hicimos ahorita exactamente, multiplicamos los dos de arriba entre el producto de los, pero me faltan las potencias, entonces realmente elevado a este, y luego el 2, y luego por este elevado a esta potencia, y luego sobre, doble paréntesis, ahora sería este elevado a esta potencia, es E4, y luego por este elevado a esta potencia, y ya es toda
la operación, ¿sí? Y nos da esta magnitud. 0.758153, que debe ser la magnitud de este. Vamos a verificarlo con MAX y nos da 7.85. O sea, nos da lo mismo, ¿sí? Lo podemos calcular de las dos formas. Entonces, este será el resultado. Punto 0.7581. Entonces, esto es igual a 0.07581. Y esa es la magnitud del número resultante. ¿Sí? Ahora el ángulo resultante. Aquí vamos a hacer una suma de los ángulos. ¿Sí? Vamos a sumar estos ángulos. Fíjate que en los comandos. Aquí tengo que sumar estos dos ángulos y restar estos dos ángulos multiplicados por las potencias. Y aquí nos da, esto es lo que nos había dado. Este es el argumento de este, ¿sí? Pero vamos a checarlo con las operaciones básicas, que es este multiplicado por la potencia más este multiplicado por la potencia y luego menos. Ahora sumo los de abajo, pero igual, ¿sí? Este multiplicado por la potencia y aquí más este multiplicado por la potencia, ¿sí? Y aquí está agrupada la resta. Voy a restar los de arriba menos la suma de los de abajo, ¿sí? Y aquí nos da un ángulo que en este caso aquí podemos ver que es mayor a 2pi. Entonces, el ángulo equivalente debe ser este. Aquí tendríamos que hacer la resta. Entonces, a este número le voy a restar 2pi y nos debe dar lo mismo que aquí arriba, ¿sí? Punto 3967. Este lo calculamos con el comando de los números complejos. Y este nada más fue la conversión a grados. Aquí para este, pues se restó, se puede restar esto menos 360 y nos va a dar 22. ¿Sí? Entonces, todo eso son ángulos equivalentes. Entonces, el ángulo nos dio en radianes, bueno, lo voy a poner en grados, 22.73. Aquí. Bueno, lo tenemos todo en radianes. Voy a dejarlo aquí en radianes. Pongo aquí la fórmula. Entonces, ¿se acuerdan? Tenemos que multiplicar el ángulo por la potencia, ¿sí? Cada uno, sumar los dos de arriba y restar la suma de los de abajo. Entonces, aquí está el ángulo, 1.107. Pues sería 1.107 multiplicado por la potencia 0.3, luego más, la segunda potencia es 0.5 multiplicada por el ángulo que es menos 1.03. Pueden poner el ángulo positivo o negativo, no importa, ¿sí? Menos 1.03. El siguiente ángulo es 2.5, 2.89. Pero ya es ahora la resta, ¿sí? Ahora voy a restar los del denominador, voy a poner cochetes y sumo los de abajo, que es 2.5 y ahora menos 2.89. Bueno, así lo dejamos. Y luego más, la siguiente potencia es 0.2 y el ángulo es 1.89. Esa es la operación que hay que hacer. Sumamos los ángulos del numerador multiplicados por las potencias menos la suma de los ángulos de abajo multiplicados por las potencias, ¿sí? Esto depende si usan los valores negativos, positivos, o cualquier otro ángulo equivalente, les va a dar siempre un ángulo equivalente, ¿sí? Entonces aquí en el Excel ya se me lo aparece y aquí nos da o este, cualquiera
o puede ser el resultado, ¿sí? Pueden también poner una forma negativa si les dio negativo. Nada más hay que verificar que sean ángulos equivalentes. Entonces es 39 y 61. Entonces sería 0.3968 radianes. ¿Sí? Y ya ese es el resultado del ángulo equivalente. ¿Sí? Y para regresarnos de aquí hacia acá, que aquí lo hicimos todo en un solo paso, acuérdense que nada más es multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. Y voy a calcular los dos, que es la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. ¿Sí? 0.699, que es lo que me queda aquí. Y la parte imaginaria es magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Ya está, 0.293. Entonces, este sería ya la representación cartesiana. Entonces, vamos a ponerle aquí. Ya el resultado en forma cartesiana. Ya finalmente sería el número complejo que está representado aquí, ¿sí? Que es 0.699 más 0.0293. 0.0293 y ya están los dos resultados en forma cartesiana, en forma polar. En forma polar nada más necesitan la magnitud y el ángulo. El ángulo lo pueden dar en radianes o en grados, ¿sí? Y ese sería ya todo el procedimiento. ¿Ok? Entonces aquí, aquí se acuerdan, lo hice con toda esta operación. Déjenme pongo completo para que lo vuelvan a ver, porque está un poco largo. Aquí está toda la función que usemos, ¿sí? Dejen la copia. Entonces, esto ahorita a ver si aquí se puede ver. Está igual de largo. Déjenlo, voy a separarlo. Mm, No, está muy largo. Dejen un poco de trasfondo. Ya puse. Entonces, no sé si alcancen a ver cómo lo pondré. Inner product. Bueno, lo voy a separar aquí de esta forma. Entonces, nada más para que vean todas las funciones que se pueden combinar en una sola casilla de Excel para hacer esta operación completa, ¿sí? Entonces, primero tengo que poner la división, ¿sí? De un número complejo. Y luego ahí van a ir dos números. Un número sería el primer producto, ¿sí? De los dos números complejos del numerador, que sería el producto. Entonces tengo que multiplicar dos números.
Y aquí pongo los dos números. El primer número elevado a una potencia, ¿sí? En power. El otro número elevado a otra potencia y esto los multiplica, ¿sí? Y luego voy a dividir. Aquí va la coma de la división. Y va otro producto. Un número complejo elevado a la potencia y otro número elevado a la potencia. Y eso es todo lo que se tiene que hacer aquí. Es lo que hicimos aquí en esta casilla. Lo que está aquí, ¿sí? Está aquí escrito, ¿sí? Exactamente el medio. Es una división, dos productos, un producto en el numerador, un producto en el denominador, y es un producto de dos potencias, ¿sí? Entonces se van agrupando así, y ese es todo el procedimiento que hay que hacer en cualquier problema, ¿sí? Como en este, si quisiéramos hacer un problema, bueno, aquí tendríamos que definir las potencias y hacer la operación, ¿sí? Pero se puede hacer con cualquier problema, ¿ok? Y para otros, aquí, bueno, el problema 2, déjenme ver hasta dónde llegamos. A, B. No, ¿dónde está A, B? Bueno, aquí estos dos son los que son cartesianos, nada más se convierten los que son cartesianos a polar y con los polares hacemos la operación, ¿sí? Entonces, aquí ya estaba hecho para esos dos. Entonces, estos dos, como están en polar, no, ya no hacemos nada, nada más hacemos las potencias, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí rápido en Excel. Ahí están los cuatro números. Voy a ponerlos en forma complejo. Y polar sería la magnitud. Y el ángulo en radiano. ¿Sí? Entonces, los que ya los tenemos complejos son A y B. Entonces, 1 más 4i. Entonces, puedo usar esta representación. 1 más 4i. Y B es 2 menos 6i. Ya está el segundo número complejo. Los otros dos están en magnitud y ángulo. Entonces, la magnitud es 4 y 3. Vamos a poner 4, 3. Y los ángulos son menos 2 quintos de pi. Aquí pongo menos 2 por pi sobre 5 el primero. El segundo es menos pi tercios. Le ponemos igual a menos pi sobre 3. Y ya están esos dos. Ahora necesito poner las potencias. Entonces, la de A es 3, 2.5. La de estos dos es 0.52. Y ya, ¿sí? Entonces, aquí tengo que ver A y C son el numerador, ¿sí? Estos dos son del numerador, este y este. Entonces, para separarlos, porque aquí no es A por B, sino es A por C y B por D, ¿sí? Entonces, esos son los del numerador. Entonces, tengo que convertir estos a magnitud y ángulo. Entonces, la magnitud es con im apps de este y lo copiamos al segundo, ¿sí? Ahora el ángulo, vamos a hacerlo ahora con ATAN 2. Aquí como no lo tengo separado, aquí voy a ponerle así 1,4 con sus signos, ¿sí? Aquí los dos son positivos, ¿sí? Ya está el ángulo en radianes. Y ahora aquí igual ATAN 2. Y aquí sería 2, menos 6. Ya está al lado, ¿sí? Este no va con color. Y ya están los datos de esos dos. Y ya con esto puedo hacer la operación, ¿sí? Que sería para la magnitud resultante, sería multiplicar estos dos, ¿sí? Con sus potencias y luego dividir entre, perdón, los blancos con sus potencias, ¿sí? Entonces primero voy con los amarillos
Entonces sería esta magnitud elevado a esta potencia. O por el amarillo elevado a su potencia. Ya está. Esa es la parte de arriba. Luego sobre la división. Entonces ahora vendrían los del denominador, que son los blancos. Entonces este sería elevado a su potencia. Y luego multiplicado por el último elevado a esta potencia. Ahí está. Me faltan aquí dos paréntesis para... Eso es todo lo del denominador, todo lo del numerador. ¿Sí? Y esta debe ser la magnitud resultante. Ahora el ángulo resultante es, ahora voy a poner los ángulos del numerador, los amarillos, multiplicados por su potencia. ¿Sí? Más el otro amarillo por su potencia. Y ese es numerador. Ahora menos la suma de los de abajo, los blancos, por su potencia, más esto por su potencia. ¿Sí? Y ya está el ángulo resultante. ¿Sí? Aquí nos da un ángulo mayor a 2pi. ¿Sí? Entonces aquí podremos restarle 2pi. Ahorita lo hacemos. Entonces aquí ahora podríamos hacerlo también con comandos, como lo hicimos hace rato. Para eso necesito obtener la parte real y la parte imaginaria de estos. Puedo hacerlo igual con complex. Complex. Y luego dentro de complex voy a poner la magnitud multiplicada por el coseno. ¿Sí? Entonces voy a poner la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Sí? Es la parte real, coma. La parte imaginaria también sería C4 por el seno de D4. ¿Sí? Y así también lo pueden hacer todo en un paso. Podrían hacerlo primero parte real, lo parte imaginario y lo real completo. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo en un paso. Entonces nos va a quedar aquí muy largo, pero aquí está el siguiente número. Y el último sería exactamente lo mismo. Entonces este lo voy a copiar. Es el mismo procedimiento. ¿Sí? Y ahí tenemos los 4 números en forma cartesiana. ¿Sí? Y podemos ahora hacer lo que hicimos hace rato, que es la división. Entonces, en la división tengo que multiplicar primero los amarillos elevados a sus potencias. Entonces tengo que poner in product. Y luego viene un producto de dos potencias. In power de este número, coma su potencia. Esta, es en E2. ¿Sí? Es el primero. Aquí está la primera potencia. ¿Sí? Del producto. Ahora ahí en este voy a multiplicar otra potencia en power. Sería de C, E4, que es la potencia. Y esos son los dos números elevados a sus potencias en el numerador. Es un producto. ¿Sí? Ahora, coma, la divido entre otro producto. Y ahora otra vez un producto de dos potencias. En power del 20, coma su potencia, que aquí serían 3, coma la otra potencia en power sería el último de, coma 5. Voy cerrando paréntesis rojo hasta que quede negro, ¿sí? Y ya está. Y ya ese es el resultado, ¿sí? Ahora vamos a verificar si está bien. Voy a sacar la magnitud usando imArgument, perdón, imAmps de este número completo y nos da lo mismo, ¿sí? Y ahora el ángulo lo voy a sacar con imArgument del mismo número complejo, es este, es 6. Y ahí está, ¿sí? Entonces, estos dos deben tener una diferencia de 2pi. Entonces vamos a verificar este menos este son 2pi. ¿Sí? Entonces sí son ángulos equivalentes. Entonces el resultado sería este. ¿Okay? Punto 1548
Entonces, para este problema 2, entonces aquí sería el resultado de este, lo pongo aquí. 0.1542. Este es el ángulo. Este sería P. $2.2829. 2.2829. Y ya este sería el resultado polar. Y el cartesiano aquí lo tenemos, que es menos 0.1, 0.11 más 0.1172. ¿Sí? Entonces puedo poner los dos resultados en las dos formas. Entonces este sería, déjame ver. Ahí está el Galden. Entonces aquí sería menos 0.1011 más 0.1172 más 0.1172. Ahí está el resultado en forma polar y forma cartesiana, que es lo que estoy pidiendo en la tarea. ¿Sí? Y esto les sirve para que comprueben con los comandos que hemos visto. Pueden hacerlo todo en un solo paso o pueden hacer parte por parte. Esto lo estoy haciendo de un solo paso, pero ustedes lo pueden hacer. Acuérdense, primero las potencias y luego los productos y luego la división. ¿Sí? Se pueden ir paso por paso. De tomo, vemos mañana dudas y el viernes, ¿sí? Para que verifiquen que todos lo están haciendo bien. ¿Sí? Y me tratan de enviar su tarea antes del lunes para que yo la pueda revisar y ver si no tuvieron errores. ¿Sí? Entonces, por hoy sería todo. Y si no hay dudas, pues sería todo por hoy.